un asesino en Hunter x Hunter es muy pero muy amplio, ya que puede identificar a personajes como Tompa, el asesino de novatos, como a personajes como Feitan, el que más se acerca a la definición de asesino, o pícaro entre comillas, que podríamos encontrar dentro del Genei Ryodan. Pero cuando tratamos con el término de asesinos profesionales, es imposible que no se nos vengan a la mente unos cuantos personajes sí o sí, o unos cuantos criterios mejor dicho, siendo los personajes quienes sin lugar a dudas pueden derrotar a otros personajes mucho más fuertes que ellos solo con sus técnicas letales o su inteligencia. Así que en este top vamos a hablar sobre ellos, sobre los asesinos profesionales más poderosos / letales de este mundo. Por lo mismo, por esta misma razón, hay unas cuantas condiciones para poder llevar a cabo este top, ya que el término asesino es muy ambiguo en este anime, así que seguiremos las directrices típicas que se nos vienen a la mente cuando de un asesino se refiere, a diferencia de por ejemplo un peleador o un espadachín. Por tanto, el sigilo es la regla más importante para tratar con asesinos, así como la sagacidad y letalidad sumada a la agilidad y efectividad para realizar un trabajo. Pero para mayor ejemplo, veamos a Pyke, por ejemplo, un asesino del LoL en contraparte con Zed, un peleador también del LoL. Otro ejemplo, Valira Sanguinar, una pícaro del WoW, en contraparte con Varian Ring, un guerrero también del WoW. Y ahora sí, se puede ver la clara diferencia entre qué es un asesino y qué no lo es. Y también, por obvias razones, personajes que trabajan como asesinos o similares pero no hemos visto cómo operan no serán incluidos, tales como Dogman de la familia Hayley o Kikyo Soldic de los Soldic. Por lo cual, sin más estirar el chicle, que ya fue muy larga la introducción, comencemos rápidamente este top de los mejores asesinos de Hunter x Hunter, partiendo por el número 9, Killua Soldic. Quizás para algunos es sorpresa verlo en el último puesto, pero tiene mucho más sentido comparándolo con los siguientes que están arriba, pero hablemos sobre él y no sobre el resto. Killua es, como bien se sabe, el heredero de la legendaria familia de asesinos Soldic, alguien que desde muy temprana edad fue entrenado y mentoreado por increíbles manejadores Nen, como su padre o como lo fue Goto, su mayordomo. Pero no fue sino su hermano mayor Illumi quien se encargó de instruirlo personalmente en todo lo que a asesinatos se refiere, guiándolo en una gran cantidad de técnicas asesinas que sobrepasan al mero humano o incluso alguien entrenado como Gon podría llegar a ser, siendo por ejemplo capaz de reestructurar en cierto grado su cuerpo para usarlo como un arma más letal, como lo vimos contra los unidades Quimera en el momento en el que usó sus brazos como látigos, o como con Jones el carnicero cuando desfiguró sus manos para convertirla en armas cortopunzantes, creando esta hermosa escena. ¡Dame! ¡Dame! Pero arma de asesinato no fue lo único que le fue dotado en sus años de entrenamiento, sino que además, técnicas furtivas para desaparecer su presencia como de un animal al acecho se refiere, o su virtual inmunidad al dolor, / resistencia a venenos, / resistencia a la electricidad, / todo efecto que pueda hacer daño al cuerpo. Ahora, algo que diferencia a Killua por sobre su hermano mayor Miluki, por poner un ejemplo de alguien que sabemos que también es un asesino profesional, es su cerebro. No la intelectualidad académica, que en esto sí Miluki le gana, sino su cerebro estratégico, ya que sabemos que Killua no será la mayor de las lumbreras en cuanto a conocimiento académico se refiere, pero en cuanto a estrategia y capacidad para analizar situaciones en tiempo real, con el fin de tomar las decisiones más frías posibles y determinantes, es un verdadero genio. Y esto lo hace verdaderamente peligroso, como también pudimos ver en el arco de la Quimera al formular un plan que contra todo pronóstico lo llevó a él junto a Gon y Biscuit a derrotar a los asesinos en serie Sub y Vara y al más fuerte de los tres, Genthru, el bombardero, poniéndolo así en la lista de los mejores asesinos de Hunter x Hunter de los cuales tenemos información, pasando así al número 8, Heinrich Vigandufno. Y ya veo los problemas en el chat que produce el que pusiera Heinrich sobre Killua, pero tranquilos, vamos por partes, y lo primero es lo primero. ¿Quién es Heinrich? Bueno, este personaje es la cabeza visible de la familia Chiyu, una de las 3 mafias que rigen el submundo en el imperio de Kakin, o para que tengamos una idea más clara, él ocupa un lugar similar a lo que sería Kurapika para la familia Nostrade, o sea, el líder o cara visible al resto de personas que trabajan para la familia, y en este caso para Onior Long Bao, que es como se llama el jefe de la familia Chiyu.
Heinrich se ha desarrollado en el manga, por lo cual quienes solo lo vieron en el anime no le conocen, así que no haré mucho spoiler de lo cual a este personaje se refiere. Este personaje, teniendo hasta el momento muy pocas páginas, son las suficientes para ponerlo en esta lista, ya que además de tener una muy inteligencia analítica, estratégica y emocional, posee reservas de auras tremendas, capaz de usar su habilidad Nen en muy repetidas ocasiones sin casi pestañear de cansancio o distancia con esta misma. Además de que, sin mayor spoiler nuevamente, puede usar su habilidad en más de un objetivo a la vez, estando pendiente en todo momento de lo que pasa en cada uno de estos, siendo muy hábil para disociar su mente en tareas múltiples. Pero esto no es suficiente, ya que hay un detalle que lo pone en este top, y es que sumado a todo lo hablado, una de las arañas más volubles lo reconoce como un igual entre comillas, ganándose el respeto de este sin lugar a dudas: Nobunaga. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, si bien Nobunaga también se podría decir que veía algo así en Gon o en Killua, aunque mayormente en Gon, con Heinrich es diferente. Este no lo ve como un niño, sabe que es un hombre serio en su propio trabajo, pero que aún así es capaz de reposar su espalda frente a un peligro desconocido, solo entablando cortas conversaciones. Y quizás esto no sea mucho para algunas personas, pero todos tenemos que recordar que el Genero Dan tiene entre sus miembros, por no decir todos, personas capaces de medir la fortaleza o valía de un guerrero en un muy corto tiempo, como sucedió en Grid Island con Reizo. Pero antes de terminar, me gustaría recordarles que mientras las arañas estaban dubitativas entre quién iría a la boca del lobo, este fue el único que prácticamente se tiró de kamikaze confiando en que terminaría su trabajo sin saber qué panorama psicótico le deparaba al otro lado de la habitación. Y como dije, no haré mayor ejemplo ni spoiler de a qué significaba esto, pero solamente con este dato, para mí, es uno de los asesinos más fríos y pragmáticos de este último tiempo, poniéndolo en un conjunto con todos los puntos antes mencionados por sobre Killua Soldier, terminando así y pasando rápidamente al puesto número 7, Koala. No que no se pudieran colocar hormigas quimera porque estas no son asesinos en estricto rigor, cierto, pero el caso de Koala es diferente, ya que él en vida era un sicario de la mafia, el cual manejaba armas de fuego a la perfección, y sus recuerdos y talentos en su segunda vida como hormiga quimera los mantuvo vivos, siendo esa la razón por la cual se encuentra aquí, ya que él sigue siendo un asesino así como en su vida antigua como humano. Además de que obviamente sus habilidades como tirador se aumentaron muchísimo gracias al Nen. Pero yo creo que la real pregunta sería, ¿por qué se encuentra en este punto de la lista? Y para partir hay que reiterar y recordar que es una hormiga quimera, y si bien no se encuentra en el grado de personajes como Colt, refiriéndome a escalafones de jerarquía, al verlo interactuar con Kaito y demás personajes, uno puede ver que este jamás se tomó en serio el trabajo con las hormigas quimera, con la madriguera como tal, siendo increíblemente superior en inteligencia y sagacidad a sus superiores, dejando entrever además que era muy superior a estos mismos, no solamente en poder, sino que en todas las áreas. Y si bien no se podría asegurar cuál es su nivel de combate real, personalmente podría este personaje al nivel de Chetu o Walfin, lo cual no es tan grande comparado con otras hormigas quimera como la Guardia Real, pero sí lo es frente al gran, pero muy gran nivel humano, superando con creces incluso a usuarios Nen. Aunque la gran valía de este personaje como guerrero, ahora más que ser engrandecida como asesino, lo es como guardia, o mejor dicho, Guardia Real, ya que Kaito lo escogió como uno de sus guardias reales, como me gusta nombrar a este pequeño grupito compuesto de él con Colt. Pero con esto todos estamos de acuerdo con que 1. Su poder es muy grande, y 2. Sus habilidades como asesino se siguen manteniendo. Si bien no son del mismo tipo que uno podría mencionar como alguien más asesino / oriental, de agilidad / lo que podríamos ver como un ninja, él es más como un asesino tipo norteamericano, tipo mafioso de Chicago 1930 más o menos. Pero ahora en su faceta de guardia real, podemos esperar muchísimo de este personaje para nuevas entregas, y quizás en su post-muerte poder redimir su vida y lograr por fin ser feliz al servicio de alguien que realmente admira, Kaito. Pasando así al puesto número 6, Feitan por Thor. Ahora sí que veo el hate por todos lados aquí abajo, pero tranquilos. Como dije al comienzo, esperen hasta el final para poder ver todos los puestos y después poder lincharme. Aunque creo que este personaje es lo que menos se fijarán cuando vean los que vienen más arriba. Pero bien, ¿por qué se encuentra aquí Feitan?
Este personaje pertenece, como todos saben, a Genie Riodan, una banda de criminales que, como ellos mismos se autodenominan, va en contra de nosotros comprar o hacer una oferta. Somos ladrones. O sea, su tarea principal o meta principal es la de conseguir recursos a cualquier costo. Evidentemente, yo lo digo también leyendo las últimas páginas del manga en que se nos da el pequeño background de cómo se formó. Pero, retomando la idea, lo demás son tareas agregadas que llegaron con el tiempo y la evolución natural de este grupo. Pero como dije, su tarea principal en este momento es la de robar. Ahora bien, teniendo esto en claro, ya responde el por qué no agregué a todos los miembros de este grupo, pero sí agregué a Feitan, que es el que utiliza técnicas similares a las utilizadas por los Soldic, y características corporales similares también a estos, en relación a resistencia a X factores, pero por sobre todo, poseedor de técnicas letales directamente pensadas en el asesinato. No en el combate, no en la búsqueda, no, en el asesinato, siendo esta al parecer la función de este mismo dentro del grupo, junto con la tortura, dos cosas que evidentemente haría un asesino, por lo cual no creo que para nadie sea extraño si lo denominamos como asesino profesional no convencional. Pero también hay una razón para que este no esté tan arriba, y es su habilidad nen principal, ya que si bien este personaje es sagaz, letal, silente y muy pero muy fuerte, su personalidad y carácter le juegan en contra a la hora de realizar un trabajo más limpio, o como también lo podría decirse en los Soldic, no es tan profesional para poder estar más arriba, siendo la muestra más clara que su habilidad nen principal reacciona a sus emociones activándose, al menos hasta lo mostrado, y esta habilidad no es más ni menos que un arma de destrucción masiva extremadamente visible y extremadamente descontrolada que no escatima en acabar con enemigos, pero también con toda forma de vida en el rango de esta, compañeros incluidos. Lo cual no es algo que un asesino, que es quien trabaja la quietud de la noche por ejemplo, haría. Por lo cual, su propio nen sería lo que pondría a Feitan en el sexto escalafón. Así que con esto ya podemos pasar al puesto más controversial. En realidad, de aquí para adelante todo será controversial. Pero vamos con el siguiente rápidamente. El puesto número 5 le pertenece a Hisoka Morou. Caso similar al anterior, ya que si bien es muy fuerte y tiene una mente muy versátil que le permite reaccionar de una forma bastante adecuada a casi cualquier enfrentamiento, su personalidad y su carácter, como bien se puede ver en el último enfrentamiento, por muy buenas tácticas que tenga, el ir de frente, o como diría Nobunaga, el ir de choque, no es lo más adecuado frente a alguien que representa un estilo de pelea más dedicado al asesinato que a la lucha corporal. Aunque, como sucede en el caso de Feitan, si bien este personaje es un peleador corporal, presenta las suficientes características como sigilo, letalidad o sobre todo la versatilidad para poder realizar un trabajo como asesino, cosa que este personaje sí ha hecho, son cosas que lo podrían catalogar también como asesino profesional no convencional. Por ejemplo, ¿dónde se puede ver Hisoka como asesino profesional? Bueno, en su aparición en el famoso arco que a todo el mundo le gustó de las elecciones presidenciales. Algo interesante de Hisoka es que, dada su personalidad, su tolerancia al dolor y demás factores es algo que tiene muy elevado, usando este muchísimas veces, hablando de la mutilación propia para atacar o lograr algún objetivo. Pero no podía hablar de este Likin como asesino sin no mencionar su arma principal, su Bongi Gomp, la habilidad nen que este aprendió cuando era muy joven, una que se adecua a la perfección con este personaje y su mente creativa, permitiéndole usar de esta forma un abanico casi infinito de posibilidades para su uso, ya que lo hemos visto usar la goma para atacar, pegar, defender, contraer e incluso crear objetos o texturas corporales a placer. Ahora bien, guapos y guapas, hermosos y hermosas, príncipes y princesas de mi corazón. Como ya se pueden dar cuenta, la brecha de poder entre Feitan e Hisoka es muy fina e incluso casi ni se podría ver dependiendo de quién le preguntes. Y esto no será diferente a los personajes que vienen más arriba. Pero por muy fina que sea, este top es de calidad de asesinato puro. Así que, con esto, damos paso al cuarto personaje, Illumi Soldic. Este personaje es el compañero / amigo / socio de trabajos de Hisoka, estando a un nivel de combate bastante similar, teniendo a este mago como un respaldo y / comparativa para medir el poder de este Soldic frente a otros personajes de la serie, como los mismos Zodiacos. Pero bueno, creo que el poder como peleador o manejador nen de este hombre no está puesto ante la duda, sino más bien muchos creen que este aún no demuestra sus verdaderos talentos, ya que tampoco, y esto es verdad, nunca lo hemos visto usarlos en serio, solo en pequeños actos o intimidaciones. Ahora, si nos vamos a un plano más profesional,
no hay duda alguna que Illumi como asesino de profesión es increíblemente superior a todos los antes mencionados, teniendo un cuerpo y mente preparados únicamente para este fin, ya que si Killua es el heredero de la familia, Miluki el ingeniero de la familia, o Zeno la sabiduría de la familia, Illumi es la parte más oscura de esta. Illumi es el arma de la familia Soldic, un arma que se usa cuando se quiere finiquitar un trabajo y quieren estar 100% seguros de que este se llevará a cabo. Como cuando Silva y Zeno están haciendo tiempo contra Croro mientras esperaban la llamada de Illumi avisándoles que el trabajo de acabar con las cabezas de la mafia estaba finiquitado. O en pocas palabras, Silva y Zeno se pusieron en combate directo contra alguien que bien pudo robarle las habilidades solo porque estaban seguros, completamente seguros, de que Illumi acabaría con el trabajo. Un trabajo que era tan complicado y tan fuerte que tuvo que llevar a Kaluto y a Maja consigo. Y creo que con esto ya estamos todos de acuerdo que Illumi es un sólido cuarto puesto, pero quien viene sobre él, al igual que con el puesto pasado Hisoka, no se aleja tanto. O quizás se puede cambiar el punto, o el puesto, o la comparación. Pregúntale a quien le pregunte, puede que muchos te dirán cosas diferentes. Pero para mí, el siguiente puesto, el tercero, le pertenece a Krororu Shirofuru. O viendo el tema de la pronunciación del apellido, que para eso tengo un video entero, ¿por qué Croro en cuanto a asesinato estaría superior a un personaje que creció con este arte como única finalidad? ¿Qué sentido tiene eso, señor Nieves? Y la verdad, si seguimos la lógica de Naruto chiquito, eso de que el trabajo duro le gana al talento natural, pues ninguna. Pero, si seguimos la lógica de Naruto Shippuden, donde a la gente le regalan poderes y dejan a los que se esforzaron toda la vida como profesores de exámenes Chunin, alcohólicos, divorciados y con hijos solteros que no saben relacionarse con el resto de humanos debido a la timidez, tiene todo el sentido de que Croro esté aquí, ya que, si bien Illumi no fue entrenado toda su vida, Croro es un prodigio, un especialista, y comenzó su vida como manejador de Nen, con una mentalidad muy clara en su cabeza: traer venganza a quienes dañaron y acabaron con su hermanita, y de paso a todo enfermo que quiera hacer lo mismo. Quizá no tuvo un entrenamiento tan riguroso como Illumi, pero esto lo compensa con su gran catálogo de habilidades a disposición, y sobre todo su inteligencia y determinación. Con esto no pongo en duda a Illumi, pero viéndolo visto, tenemos mucho más comprobado con hechos las habilidades estratégicas de Croro que las de Illumi, sumadas a su gran habilidad física y su gran cantidad de habilidades que puede utilizar, lo que en mi opinión lo vuelve mucho más letal que el Soldic, o mejor dicho, más apto para un abanico más grande de trabajos u objetivos que el primogénito de la familia. Y como vuelvo a repetir, esto no es un top de poderes o fuerzas, pero aunque fuese el caso, también seguiría diciendo que entre estos tres personajes, Illumi, Hisoka y Croro, no hay una línea de poder tan clara, es bastante difusa, siendo cada uno perteneciente de una característica diferente que lo pondrían sobre el otro, pero en un completo podríamos decir que son bastante similares y que quién ganaría en un combate entre ellos depende únicamente de todas las cartas presentes en dicho enfrentamiento, pero en este caso el asesinato es el que estamos hablando, y puedo ver que Croro, el líder de la araña e hijo de la ciudad de las estrellas fugaces, es el que se alza en esta triarquía de poder que vemos en Hunter x Hunter. Número 2. Zeno Soldic. Para comenzar a hablar sobre este personaje, es mi deber decir y reiterar que el público de Hunter x Hunter no sabe mucho de matemáticas. Pero, ¿por qué digo esto? Bueno, porque siempre al comparar a Zeno con Croro, la mayoría, no todos, creen que porque Zeno dice que Croro le ganaría en una muy pequeña cantidad de enfrentamientos que ni superan el 40%, este ya es más poderoso. Cuando si leemos mejor todo lo que está diciendo, se ve todo lo contrario. Obviamente en cuanto a este diálogo que tuvieron después de este breve enfrentamiento en York-Chin, el cual, como todos sabemos, era casi un sparring de 3 partes, donde los 3 esperaban los movimientos de Illumi. Ahora bien, Zeno Soldic es el antiguo cabeza de familia, por lo cual podemos entender que posee una amplia capacidad tanto en Nen como intelectual, como también y sin ser menos, en sabiduría. Ya que a diferencia de otras mafias o grupos criminales como por decir alguna nuevamente, la familia Nostrade, los Soldic hacen del asesinato un arte, y su líder, su cabeza de familia, tiene que ser sí o sí de la élite de este mundo y capacitado en cuanta área se requiera. No en balde, se le consideraba la contraparte de Isaac Netero, y creo que esto no cabe ninguna duda del peso que trae consigo, el ser comparado con este gran y poderoso usuario Nen. Ahora, paremos un poco. Con esto no digo que estuviera al nivel de Netero, para nada,
pero sí es algo que es meritorio mencionar, ya que Togashi, el mangaka de este manga, no dice cosas de su obra así como así. Cada cosa que dice o coloca tiene un objetivo, hasta la línea más minúscula que uno puede leer. Y esto es un dato que tenemos que tener en claro sí o sí. Así que con esto, para mí, Senno Soldic es el segundo mejor asesino de ese mundo. Pero automáticamente salta la pregunta, ¿quién podría superar a este magnífico asesino profesional? Y creo que ya se pueden imaginar de a quién me refiero, ya que el número 1 le pertenece al gran Silva Soldic. El actual cabeza de familia Soldic, el frío y calculador padre que tiene a todos como si fueran marionetas, el que acabó con una araña y se enfrentó a un combate singular con el líder sin llevar a ninguno a un desenlace fatal. Y es que este personaje se alza imponente sobre la gran mayoría de personajes de esta obra, ya que en cualquier tópico que analicen, el que ustedes quieran, ya sea inteligencia, ya sea poder, ya sea talento de nen, ya sea entereza, letalidad, ya sea incluso en cuanto a ser fachero, siempre saldrá su nombre a relucir. Porque, aun con lo poco que sabemos sobre este, es indudable que actualmente es uno de los humanos más poderosos y como cabeza de la familia Soldic, siendo muy joven aún, el mejor asesino de esta familia, yendo más lejos todavía, siendo uno de los candidatos a pertenecer a ese grupo entre comillas de mejores usuarios nen de este mundo, a los 5 que hace alusión Biscuit y también mencionó Netero, en el cual también se encuentra Jim Freaks o quizás Beyond Netero, aunque algunos siempre dicen, y si era más fuerte que Senno, que su padre, ¿por qué Isaac no lo contrató a él y contrató a su padre? Y esto es más sencillo de lo que parece. Y es que viéndolo visto, las habilidades nen de Silva son bastante similares a las de Killua. O sea, saca energía de su cuerpo y la transforma en arma, un arma destructiva y letal, y se basa su asesinato en esto, al menos lo mostrado. En cambio Senno, su padre, tiene un abanico mucho más grande y dirigido a algo mucho más específico, además de que también le servía como transporte, y por qué no mencionar que también amigo de Netero. Pero en resumen, era mucho más útil para el trabajo que su hijo Silva, aunque este haya sido más fuerte que él, porque Netero, por lo que se puede ver, no lo quería para combate, sino para otra cosa. Un hecho, aunque no muy grande, que demuestra el poder de combate de Silva es que basta con mirar cuánto se demoraron los cazadores normales en acabar con una hormiga quimera, descontando únicamente a Netero. Pero Silva acabó con una solo con su fuerza física y un uso de Ko en su mano derecha, refiriéndome evidentemente cuando acabó con Chetu, que en cuanto a poder podríamos decir que estaba únicamente bajo la guardia real. Pero además de su gran estampa como usuario nen, al igual que el resto de la familia, tiene cierta inmunidad a los venenos y al dolor, así como una velocidad abismal y un control tremendo de su mente para pensar y actuar en tiempo récord ante cualquier amenaza. Una cosa interesante de este personaje, y que quizás algunos no comparten, es que contra Croro en Yorkshire, Silva estaba jugando. Ok, esperen un poco, antes de escribir algo, piensa en lo que voy a decir en este momento. Croro se puso como un loco al saber que había hecho Hisoka con cierto miembro del Ryodan, pero contra Silva solo tuvo un combate y después nada, no lo siguió. O al menos ni siquiera se había alterado cuando lo ve al lado de su padre Senno, ni le recuerda nada, ni le dice nada, cosa que sí se puede ver que intenta al menos hasta el momento contra Hisoka. Sumémosle además que Silva se enfrentó solo a Croro en ese momento, un enfrentamiento que no sabemos cómo terminó, pero sí sabemos que estuvo solo contra él. Pero en el presente, Silva luchó junto a su padre, en un combate que, por lo que se ve, le costó, contra la misma persona contra este luchó solo. O sea que, luchando solo contra Croro, si pudo, si llegaron a un hipotético empate, pero luchando con alguien más, que además es súper poderoso, casi termina muriendo. Esto no tiene mucho sentido, y mucho menos escrito por Togashi, por lo que para mí, Silva es más temido de lo que uno se imagina, y dado su control en cada área antes mencionada, yo podría decir que el enfrentamiento contra Croro le hizo ver a este último que Silva era mucho más temible que este mismo, siendo el mismo evento, pero ahora del lado de Silva, dándole una gran confianza que ganó. Una confianza que le llevó simplemente a hacer tiempo hasta que su primogénito le llamara, porque, nuevamente, no tiene sentido que peleara ni mínimamente en serio y tampoco que perdiera el enfrentamiento anterior. Pero, con todo lo que yo dije en este momento, usando simplemente la lógica y olvidándose de favoritismos, ¿qué opinan ustedes de este enfrentamiento que tuvo contra Croro? ¿Y qué opinan sobre Silva Soldic? Porque para mí, este personaje se lleva un sólido primer puesto, pudiendo llamar a Silva Soldic
el mejor asesino del mundo de Hunter x Hunter. Y estas fueron mis cartas para este ranking, pero les tengo un puesto más, el famoso puesto 0, el que pongo en todos mis rankings, un puesto que es más bien honorífico, y es que no sabemos nada sobre el personaje que se encuentra aquí, solamente un dato. Aiza Netero se enfrentó a él y fue el único en sobrevivir a un enfrentamiento con este, o sea, Netero fue el que se salvó de esta batalla, y este es ni más ni menos que Maja Soldic. Y como dije antes, este puesto es el puesto honorífico, ya que todos podrían pensar que al igual que Netero seguía siendo una bestia para batallar aún con su edad, y que por lo mismo Maja Soldic también debería hacerlo, y claramente este pensamiento tiene muchísima lógica, pero también tenemos que saber que Netero se lleva mejor conservado que él a su vejez, quizás debido a qué factor, quizás como dicen algunos por el continente oscuro, no lo sabemos, pero Netero era mucho mayor que Maja, muchísimo, y se encontraba mucho mejor que él, siendo algo que por boca de Netero también se sabe, que con la edad el cuerpo en Hunter x Hunter va perdiendo poder. Además, de que a diferencia de Maja, sí tenemos comprobadas las habilidades de este en el presente, así que creo que es justo tener a Maja en un puesto honorífico, para que lo dejemos en nuestras mentes, porque quizás en un futuro pueda ser utilizado por el mangaka y demostrar realmente cuál es su valía en cuanto a poder en el mundo de Hunter x Hunter. O como se dijo de Black Adam, él va a cambiar el estatus de poder en DC Comics. En este caso, Maja podría cambiar el estatus de poder en Hunter x Hunter. Y bien, este ha sido mi video. ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? ¿Qué tienen que decir en mi contra? ¿Qué tienen que decir en mi favor? ¿Cambiarían algún puesto? ¿Pondrían a Hisoka por sobre Lumia, a Lumia por sobre Croro? ¿Cambiarían los puestos a Zeno sobre Silva, a Maja en primer lugar? Colóquenlo todos en los comentarios. Como dice un grupo famoso por ahí, aceptamos todo, no desechamos nada. Así que, con esto les mando un abrazo gigantesco, esperando que tengan un resto de semana Power, sin antes recordarles y agradecerles a todos los que son miembros del Morado y a todos los que son miembros también en YouTube. Porque todo pesito, ahora que voy a tener que dejar un trabajo, me va a ayudar, todo me va a ayudar, así que muchas gracias a todos ustedes. Dicho esto, nuevamente, un abrazo gigantesco, cuídense mucho, tengo una semana tremenda, les mando un beso tremendo, se me cuidan. Y nos vemos en un próximo video, en un próximo stream, en una próxima historia por Instagram, en un próximo mensaje por Discord o quizás en sus sueños o en sus más profundas fantasías. Un beso a todos ustedes. Adiós.